Ok, el día de hoy vamos a hablar del proyecto de investigación que en términos generales se está refiriendo a la elaboración del protocolo. Entonces miremos algunas características que debe tener el protocolo que ustedes ya están a punto de iniciar. Recordemos un poco lo que hemos hablado en las clases anteriores acerca del concepto de investigación, ¿verdad? Hablábamos de que era algo sistemático, que era algo crítico. Eso quería decir de que está sujeto a un escrutinio por el método científico, que es empírico, es decir, se basa mucho en lo que es la experimentación. Se tiene que probar los conceptos, las hipótesis. ¿Qué se aplican todos estos aspectos que menciono al estudio de un fenómeno o un problema? Con el resultado, o sea, con el objetivo sería más bien, ¿verdad?, de ampliar el conocimiento. Acuérdense que si pedimos una definición sencilla de investigación, lo que nosotros pretendemos con la misma a través de este método sistemático es ampliar el conocimiento. ¿Cuál sería entonces una de las características principales de la investigación científica? Es de que debemos de seguir este proceso de manera ordenada y rigurosa. Y por eso hacemos un protocolo. Ustedes han oído hablar por ahí del concepto de protocolo de un acto público. Pues se tiene que seguir ese protocolo de una manera ordenada y rigurosa para que dicho acto público eh, sea exitoso. De la misma manera, y dado que estamos en el ámbito de la ciencia, debemos aplicar los pasos para la elaboración del protocolo de la misma forma, es decir, de forma ordenada y sistemática. Cuando llevamos a cabo un estudio, una investigación, no podemos omitir etapas ni alterar en ningún momento el orden que debe llevar esta investigación, ya que si la investigación no se hace de esta manera, va a resultar ser no válida o confiable, o bien no va a cumplir con los propósitos que nosotros nos hemos propuesto a través de los objetivos de la misma. Esto es muy importante. Debe existir una concordancia entre los componentes. Desde el título, doctores, los objetivos, la hipótesis, el método y el análisis y las conclusiones, todas tienen que ser concordantes. Muchas veces nos topamos con estudios y ya informes finales, les digo, de algunos colegas suyos, en los cuales están concluyendo cosas que nunca fueron sometidos al análisis y que nunca estuvieron en los objetivos de la investigación. O bien, títulos que no tienen absolutamente nada que ver con la metodología que están planteando. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de un proceso concatenado y sistemático, en el cual todo tiene que tener una coherencia, un sentido lógico, si le podemos decir así. Otra característica que tiene que tener el protocolo es de que se puede reproducir, es decir, otra persona utilizando los mismos principios, los mismos aspectos que ustedes están planteando en el protocolo, podrían reproducir su estudio en otro contexto, en un contexto idealmente muy similar y probablemente tener resultados similares a los que ustedes obtengan a través de su investigación. O sea, un estudio, para que sea científico, debe ser potencialmente repetible. De ahí se darán cuenta, pues, doctores, de que es bien importante que nosotros dejemos plasmado de una manera absolutamente clara en el protocolo qué es lo que vamos a hacer. Un protocolo no se evalúa por el número de páginas que tiene o por el número de palabras que ustedes expresen. El protocolo no tiene que ser inmenso ni extenso para demostrar de que es bueno, pero sí se evalúa por la claridad, la simpleza y porque no han omitido ninguno de los aspectos que permitirán esta reproductibilidad, digamos, en una situación en la que se quisiera repetir o hacer el estudio en otro lado. ¿Cuáles son los componentes del protocolo? Yo me estoy basando aquí en la guía de investigación. Va a depender de la fuente que ustedes
Investiguen, aún en la escuela de posgrado tienen un formato, pero este es el que más se apega a nuestras necesidades, a nuestro contexto, y de hecho es el que utilizamos y se ha utilizado durante muchos años en el Comité de Docencia e Investigación del hospital. ¿Cuáles son los componentes? En ese orden: título, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis. No todos los estudios van a llevar hipótesis, ya lo veremos. Antecedentes o marco teórico, el marco metodológico, que es fundamental, y por supuesto las referencias bibliográficas y los anexos. Entonces miremos con un poco más de detalle cada uno de estos aspectos. ¿Qué características tiene que tener el título? Bueno, tiene que ser original, claro y preciso, con una buena sintaxis y un vocabulario que sea correcto. Se recomienda limitarse a unas 10 palabras. La tendencia que se ha dado en el campo de la investigación en los últimos años, en los estudios, artículos científicos, es no utilizar títulos demasiado extensos. Es decir, tratamos de evitar la verborrea a la hora de escribir, pero sí, claro que es lo que estamos haciendo. Y no deberíamos de excedernos entonces de 15 palabras de ser posible. Evite los títulos demasiado grandes y subtítulos solo si es necesario. Aquí encontramos también otra variante con otras fuentes, sobre todo de la universidad, en donde nos exigen que pongamos un subtítulo y describamos el tipo de investigación que se va a hacer, pero muchas veces, con solo haber planteado muy bien el título, no hay necesidad de poner subtítulo, ni tampoco poner estudio realizado en tal lado, de tal a tal fecha. Eso se hacía antes, eso ya es anacrónico. O sea, un buen título les va a garantizar que ustedes ya se empiecen a aclarar las ideas. Ahora, con respecto al título, cuando estén elaborando su protocolo, no se preocupen al inicio del título. Eso quiere decir, primero tienen que tener bien delimitado cuál es el problema que van a investigar. De acuerdo a lo que platicábamos con el doctor Calvo hace unos días, el viernes, primero tenemos que hacer la pregunta de investigación, cuestionarnos y plantearnos cuál es el problema que yo quiero investigar. Ya con base a la posible, al posible planteamiento de este problema, yo voy a elaborar mi título. Ese es un error que se comete, un error de novato. Primero armar el título y de ahí sentarme a, como que fuera una receta de cocina, ponerme a hacer el planteamiento del problema. No, el título se va a derivar de lo que yo he planteado como problema que amerita una investigación. Entonces, ojo, eso lo vamos a revisar ya en su primer informe. El título puede ser modificable, el título nos va a decir mucho de qué es lo que quieren hacer, pero realmente lo que lo va a explicar mejor va a ser el planteamiento y este derivado de la pregunta de investigación que ustedes se están haciendo. ¿Estamos claros con el título? Muy bien, miremos entonces la definición del problema, también conocido como planteamiento del problema. Es que lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es plantear qué es lo que queremos investigar. Ahí nos perdemos mucho. Estamos ya elaborando objetivos, estamos planteando un marco metodológico y ni siquiera hemos definido cuál es el problema que queremos investigar. Obviamente, si yo tengo una duda, me voy a basar para responder esta duda de manera teórica en la revisión sistemática que yo haga de la literatura científica, que me va a ayudar en el problema. Pero antes de hacer esto, el mnemotécnico pico, ¿verdad? Empezar a buscar los estudios, eh, tengo que definir claramente qué es lo que yo quiero investigar. ¿Cuál es el problema específico a estudiar? ¿El problema es en Guatemala o es a nivel mundial? ¿El problema es en el Roosevelt o en el San Juan? ¿El problema es en el departamento de pediatría o es en el hospital de infecto? Todo eso tiene que quedar bien claro en lo que es el planteamiento del problema.
Esto que le estoy mencionando ahorita es cuando yo ya estoy delimitando el problema. Entonces, el problema es una situación particular que nos motiva a realizar dicha investigación. Es decir, es aquello que queremos saber y explicar. Es la duda, esta curiosidad científica tan importante en el médico, que la estamos planteando de forma escrita y que nos va a ayudar a buscar los mecanismos para obtener la respuesta a este planteamiento. Entonces, lo primero es definir en el planteamiento del problema, primero es definir cuál es el problema y lo segundo era lo que les estaba diciendo, es delimitar el contexto en cuanto a tiempo, población y lugar de estudio. En otras palabras, mis estimados colegas, no se trata de hacer una mini monografía, ni se trata de hacer una mini marco teórico en el planteamiento y escribir mucho bla, bla, bla. No, no se trata de eso. Por supuesto que tenemos que hacer uso de esas herramientas del contexto internacional, de lo que dice la literatura científica para poder plantear de una manera científica el problema, pero muchos cometen ese error que en el planteamiento me están haciendo un mini marco teórico, como que fuera una monografía y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de definir el problema. Usando, eso sí, repito, elementos de lo que dice la ciencia, de lo que dicen los libros, de lo que dicen los artículos, del contexto para poder definir claramente cuál es este problema. También ahí pues va ya definido de alguna manera el tipo de investigación que yo voy a realizar. Con solo leer el título y leer la delimitación y definición del problema, yo ya sé qué tipo de estudio es. Por lo tanto, no necesito poner estudio analítico de casos y controles a realizar en el departamento de pediatría de enero a diciembre. No, eso no va en el subtítulo, eso ya es mucha palabra. ¿Por qué? Porque el planteamiento va a quedar claro qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a posiblemente resolver o cómo pretendemos resolverlo, ¿ya? ¿Qué características debe tener la definición del problema? Formularse claramente y sin ambigüedades. Formularse la posibilidad de que sea comprobable empíricamente, sobre todo los estudios que son analíticos y sobre todo los estudios experimentales, ¿verdad? Que también caen en esta categoría de ser analíticos. Ser congruente con los conocimientos comprobados científicamente, pues yo no puedo poner una cosa que esté totalmente apartada, entrar en aspectos filosóficos que no estén sustentados científicamente, si lo que yo quiero hacer es un estudio cuantitativo, ¿verdad? Podríamos entrar en esos campos, en los estudios cualitativos, pero lo que hacemos en el hospital son estudios cualitativos, ¿verdad? Que se puedan cuantificar, que se puedan medir, que se les pueda aplicar un test estadístico, que se pueda hacer una gráfica, etcétera. Luego también tenemos que analizar las partes importantes del problema, o sea, lo desglosamos un poco y delimitamos al final el objeto del estudio. Entonces, ¿cómo debería yo plantear inicialmente este problema? Con la pregunta de investigación. En algunos protocolos, en algunos modelos, queda clara la pregunta de investigación en el planteamiento y eso me sirve para elaborar los objetivos, que es lo que yo percibo buscar, y para elaborar la hipótesis, porque en la hipótesis va a haber una hipótesis nula que contradice la duda que yo tengo y una hipótesis del investigador. Y todo va a salir de lo mismo. Y el título también va a salir de lo mismo. En el Hospital Roosevelt, en el Departamento de Docencia e Investigación, ya cuando se va a entregar el protocolo, pues no piden, no les gusta mucho que esté la pregunta de investigación ahí implícita. Esa hágansela ustedes. Entonces, de hecho, les adelanto que lo que les vamos a pedir ya para el primer informe bimestral que tienen que entregar, el primer trabajo, ya deberían de estar elaborando, es buscar un tema de investigación, plantear una pregunta de investigación y avanzar con su planteamiento. Eso es lo primero que les vamos a pedir. Idealmente que ya tuvieran un mnemotécnico pico para entender realmente qué es lo que pretenden hacer. ¿Ok?
O sea, al inicio sí les voy a pedir la pregunta de investigación, porque eso les va a aclarar qué, perdonen que repita, qué es lo que quieren investigar, que no nos perdamos. ¿Cuál es el problema que yo pretendo resolver a través de mi investigación? Se dan cuenta el énfasis que le he puesto, porque es muy importante el planteamiento del problema. Si yo planteo mal mi problema, todo mi trabajo, mi protocolo va a estar mal elaborado porque voy a andar desorientado, voy a andar perdido en el espacio sin saber qué es lo que estoy investigando y cuál es el problema bien definido explícitamente que quiero investigar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasemos entonces a lo que es la justificación. Pues la justificación responde, si yo decía en el planteamiento, ¿cuál es el problema? En la justificación yo me debería responder esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se justifica investigar? ¿Cuál es la magnitud? ¿El problema es un problemita o es un problema que tiene una magnitud importante en mi país, en mi departamento de pediatría, en mi hospital de infecto, etcétera? Tengo que tratar de definir bien claramente cuál es la magnitud, la vulnerabilidad del problema. ¿Es un problema serio o trivial? La trascendencia, ¿se están muriendo niños por esta causa? ¿O hay mucha patología? ¿O estamos teniendo implicaciones que no deseamos? Pues todo eso tiene que quedar planteado de una manera muy clara en lo que es la justificación. Por supuesto que esto lo voy a hacer aportando datos que fundamenten los juicios que yo estoy emitiendo. Miren que está en rojo, los juicios. Aquí estoy yo emitiendo ya un juicio de valor en cuanto a morbilidad, mortalidad, efectos de riesgo. Por lo tanto, prevé posibles soluciones a un problema y, por supuesto, plantea qué posibles beneficios. Yo como les pregunto siempre cuando me están enseñando el protocolo y leemos la justificación es, si yo fuera el director del hospital, si yo fuera el jefe de docencia, si yo fuera el jefe de departamento de pediatría, si yo fuera, bueno, yo soy tu doctor, asesor y revisor, pero ¿por qué? Trata de explicarme por qué es importante que investiguemos tu tema, por qué se justifica. ¿Qué beneficios se van a obtener a nivel de la comunidad científica internacional, por supuesto, pero más local, de los resultados que obtengamos de tu investigación? ¿Se dan cuenta, pues, que no es otra vez una revisión monográfica? Por supuesto que tenemos que argumentar aquí un poquito del contexto internacional, pero más aterrizar en la magnitud, la trascendencia que tiene el problema y por qué. ¿Por qué? Repito otra vez. ¿Por qué es importante y se justifica investigar el problema? Espero que haya quedado bien claro la diferencia entre planteamiento y justificación. ¿Ya? No es solo escribir por escribir, no es agarrar un artículo y copiar un pedacito de cada artículo e irlo poniendo ahí como que fuera un Frankenstein, ¿verdad? Que yo lo estoy armando y no tiene ni coherencia ni lógica lo que estoy escribiendo. No, todo tiene que tener un sentido lógico. Antes de escribir, muchachos, antes de elaborar el protocolo, siéntense. Tómense una Coca-Cola o una taza de café, mediten, escriban a mano sus ideas y cuando ya tengan aclaradas sus ideas en la mente, por lo menos el esqueleto, ya pónganse a escribir. No cometan ese error que hacen todos, que agarran la guía de investigación como que fuera receta de cocina y se ponen a escribir en la computadora, ¿verdad? Pero sin tener una idea, sin haber pensado, sin haber analizado qué es lo que van a poner ahí, ¿verdad? Y se van topando cada paso del protocolo con un problema porque no lo habían aclarado en su mente antes de sentarse a escribir, ¿ok? Bueno, la justificación es una descripción sucinta de las razones que hacen válido y necesario realizar la investigación. Estas razones deben de ser convincentes de tal manera que se justifique la inversión de recursos, esfuerzos y tiempo. Acuérdense que a veces estamos utilizando recursos del hospital, ¿verdad? Entonces tendría que justificarse por qué tengo que hacer el estudio, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de meningitis y como consecuencia de eso, pues se me están muriendo los pacientes o como consecuencia de una meningitis, se está aumentando los costos de estancia hospitalaria, todo eso serían justificaciones que le darían factibilidad a mi investigación, ¿verdad? Eso es lo que es justificación. Ahora vamos a los objetivos. Fíjense los objetivos tan importantes que son. Son aspectos específicos que el investigador se propone indagar a través del trabajo. ¿Cuándo hace uno los objetivos? Después de haber encontrado cuál es el problema que yo tengo que investigar. El objetivo es cómo le voy a dar yo solución, qué me estoy proponiendo yo a través de mi protocolo para resolver esta duda de investigación que tenía, esta pregunta de investigación. Y van a ser pasos específicos que yo voy a investigar. Constituyen en realidad la guía de la investigación. Ejemplo, las conclusiones tienen que estar de acuerdo a los objetivos. Ejemplo, la metodología tiene que estar de acuerdo a los objetivos. Yo no puedo plantear una metodología descriptiva si mis objetivos son analíticos, son comparativos o son correlacionales. Es sumamente importante que los dejemos claros y que los dejemos de una forma sucinta y breve, bien descritos en esta sección de objetivos, ¿verdad? Son la base para la elaboración del instrumento de recolección de datos. ¿Ya? A veces se ponen a hacer el instrumento de recolección de datos y todavía no tienen los objetivos. O a veces se ponen a hacer este instrumento de recolección de datos y no tienen la tabla de variables. Pero si la tabla de variables, que es la clase que les mencionaba, se deriva de los objetivos. Yo no voy a investigar ni voy a tener más variables de investigación que las que me haya planteado en estos objetivos. Entonces, orientan la definición del plan de análisis. Fíjense, son el vínculo entre el problema que dijimos, planteamiento, la revisión bibliográfica que sigue, ¿verdad? Porque ahí voy a hacer un análisis y las hipótesis que voy a plantear. Los objetivos deben alcanzarse o cumplirse en la investigación. No se pongan objetivos muy generales ni objetivos inalcanzables, porque los tiene que lograr, si no, se perdió, valga la redundancia, el objetivo de su investigación. Si no se pueden alcanzar estos objetivos que estamos mencionando. Siempre se formulan en verbo infinitivo. Bueno, existe la taxonomía de Bloom, no es la única, pero la taxonomía de Bloom es clásica, ¿verdad? Porque como dijimos que se plantean en forma infinitiva el verbo, pues entonces yo tengo una serie de verbos que me van a ayudar a plantear los objetivos. Y los objetivos se plantean estos verbos dependiendo del tipo de estudio que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si solo quiero conocimiento, pues puedo utilizar definir, registrar, relatar, identificar, ¿se dan cuenta? ¿Va? Si es de comprensión, interpretar, describir, revisar, ¿me entienden? Si es de aplicación, aquí ya es una aplicación práctica, ahora ya es un estudio analítico, aplicar, utilizar, demostrar, esbozar. De análisis, mucho de lo que hacemos nosotros es de análisis, ¿verdad? Diferenciar, comparar, comparar es más bien, constatar, examinar, de síntesis, plantear, proponer, diseñar, construir, organizar, de evaluación, evaluar, juzgar, clasificar, etc. Ustedes pueden revisar la taxonomía de Bloom y eso más o menos les va a dar una idea de qué irían objetivos generales y objetivos específicos. Por ejemplo, si mi estudio es exploratorio, estudios cualitativos, estudios pilotos, pues yo puedo poner conocer tal cosa, definir, descubrir, detectar, estudiar, pero esos estudios dijimos que no los aceptamos en el hospital, los cualitativos ni exploratorios. A nivel descriptivo sí van a haber muchos estudios descriptivos, ¿verdad? Y van a haber muchos estudios explicativos, analíticos, correlacionales, ensayos no, ¿verdad? Por lo que ya les he explicado, pero entonces aquí sí podemos utilizar esto, ¿verdad? Analizar, calcular, caracterizar, comparar,
describir, identificar. Miren qué verbos tan magníficos a la hora de poderlos utilizar. Si es a nivel explicativo, pues entonces demostrar, determinar, explicar, inferir, relacionar. Fíjense, son verbos que ustedes van a utilizar en sus estudios. Esta tabla les va a ayudar mucho porque, digamos, los objetivos, siempre se plantea un objetivo general, que su nombre lo dice, pues es más amplio, más general en lo que se persigue y utiliza cierto tipo de verbos, por ejemplo, definir, ¿verdad? Demostrar, ¿ya? Contrastar, establecer, discriminar, inferir, etcétera. Pero este es un objetivo general. Ya cuando me voy a mis objetivos específicos de mi investigación, pues entonces ya voy a utilizar yo explicar, designar, descomponer, determinar, distinguir, detallar, seleccionar, etcétera. ¿Ya? Entonces, denle una revisada a estos verbos porque les van a ayudar mucho a plantear sus objetivos. Los objetivos deben plantearse siguiendo un orden jerárquico. Primero pongo el general, luego los específicos, pero en orden de los más importantes a los que yo considero más secundarios, redactados en forma clara y precisa. Tener solo un verbo en infinitivo, como les estoy diciendo. Por supuesto, ya les dije, ser alcanzables en el estudio y que se puedan medir. Como en toda mi investigación, debería yo evitar expresiones que dan idea de ambigüedad, ¿verdad? Términos como adecuado, como lógico, como apropiado, como bien hecho, útil, bueno, malo, etcétera. Son términos ambiguos que se escapan un poquito del campo de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Esos no los utilizamos para evitar esas ambigüedades, ¿ok? Luego pasamos a los antecedentes. Espero que estén aquí conmigo, ¿verdad? No se me hayan perdido. Debieran de tener a la par su guía de investigación para ir revisando a la par, pero vamos a los antecedentes. En los antecedentes o marco teórico, ahí voy a exponer y analizar, voy a exponer lo que existe y voy a analizar las teorías y enfoques teóricos previos relacionados con el problema a estudiar, ¿ya? Constituyen el marco de referencia del problema que se estudie. Contienen además, fíjense, ideas, conceptos y experiencias que tenga sobre el tema el investigador. Al final, es la base teórica de sustentación de todo proceso de investigación. Fíjense lo que les estoy diciendo, marco teórico no es una monografía, no es agarrar lo que dice Nelson y copiarlo, hacer un copy-paste sin hacerle un análisis. No se trata de eso. Ustedes en el marco teórico van a alimentar con todas las fuentes, mínimo 25 fuentes, ¿verdad? 25 artículos científicos para sustentar su marco teórico. Eso es lo mínimo que les estamos pidiendo. Pero no es que me hagan, jóvenes, por favor, copy-paste. No, ustedes tienen que analizar, tienen que decir fulano de tal, en el año tal demostró que tal cosa. Esto se correlaciona o esto difiere de lo que se ha encontrado en el hospital, por ejemplo, o en otro estudio, ¿verdad? Al final tiene que hacer un análisis para que su marco teórico esté bien sustentado. No es un copy-paste de lo que dicen los libros y los artículos, ¿verdad? Nosotros le ponemos mucho énfasis en revisar esto porque a veces me traen 15, 20 artículos y cuando yo miro el marco teórico es un copy-paste del primer artículo o de 2 artículos. Y no es así, ¿verdad? Por eso es de que el marco teórico tiene que tener sus referencias porque ustedes han ido alimentando ese análisis de las diferentes fuentes que ya han leído. Es que yo no puedo armar un marco teórico ni siquiera plantearme un problema si no he ido a revisar las fuentes, lo que dice la literatura respecto al tema. ¿Ok? Entonces, por medio del marco teórico vamos a integrar la teoría con el objeto de estudio y es el vínculo entre el problema y la hipótesis que sigue más adelante.
¿Ok? Muy bien. Todos los aspectos incluidos en este apartado deben de tener todos referencias, haciendo la cita en el texto con números consecutivos. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Vancouver. Ustedes ya tienen ahí en su carpeta la guía para la citación por medio de estilo Vancouver. Vamos en orden correlativo, o sea, el número 1 tiene que ser la primera referencia que les aparezca. Pues cierto, les digo, el planteamiento del problema, como están utilizando esos argumentos de lo que dice la ciencia para armar el problema, para definir su problema, sí tiene referencias, ¿ya? La justificación no tiene referencias. Y nuevamente aquí, otra vez en el marco teórico, obviamente todo lo que pongan, a no ser que sean palabras suyas del análisis propio de ustedes, todo lo que pongan y que lo hayan citado, lo tienen que citar. Si lo citan textual, lo tienen que poner como cita textual. Si lo están parafraseando, lo tienen que poner como una cita parafraseada. Fíjense que en escuela de estudios de posgrado, lo que se hace con los trabajos, con los protocolos, informes finales, es que se les pasa un software en el cual aparece si yo he venido y he copiado grandes segmentos en mi protocolo o en mi informe final y los he copiado literales sin hacer análisis. Me aparece eso. Eso está en tal lado. Eso está en tal referencia, ¿ya? Es un programa que se llama Identiker, que le permite a uno distinguir cuando ha habido copia, ¿verdad? Y eso se considera como copia. No, no lo debemos de permitir, ¿verdad? Bueno, entonces el marco teórico también tiene que ser específico. Pónganse que quieren investigar enterocolitis necrosante en el niño prematuro menor de 35 semanas con restricción al crecimiento y me empiezan a hablar de lo que es el neonato, del embarazo, de lo que es la neonatología. Nada de eso tiene que ver. El marco teórico se enfoca específicamente en lo que ustedes definieron que era el problema. Acuérdense de la delimitación del problema que les había hablado, ¿verdad? Por lo tanto, deben ser específicos y ser producto de una revisión crítica y actualizada del tema estudiado. Y aquí lo pongo con mayúsculas, no es una monografía, ¿de acuerdo? Aún las monografías en su método requieren análisis, pero no es una copia literal de lo que dice la literatura, ¿ok? Bueno, vamos a la hipótesis. ¿Se recuerdan quiénes dijimos que tenían hipótesis? Dijimos que tenían hipótesis los estudios analíticos en la cual hay dos o más variables. Si mi estudio es univariado, si es simplemente descriptivo, no necesariamente tiene que tener hipótesis. Pero si es analítico, si estoy relacionando A y B, obviamente tiene que tener una hipótesis. Fíjense pues, es una suposición o una proposición enunciada que establece la existencia de una relación entre dos o más variables. Y lo que yo voy a hacer, jóvenes, en el marco metodológico y en mi trabajo de campo, cuando le haga el tratamiento estadístico a mis datos, es tratar de someter a prueba, a ver si se acepta o si se rechaza esa hipótesis. Y eso es todo lo que es mi investigación. O se rechazó mi hipótesis o se aceptó mi hipótesis, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que esté relacionando lo que es la variable dependiente de la independiente y que quede bien claro cuáles son las dos variables que ustedes quieren investigar, por lo menos las principales, ¿verdad? Otra vez es el puente o enlace entre la teoría y lo que les estoy diciendo ahorita, con estas palabras, el proceso de la investigación. Entonces, ¿se recuerdan de esto que ya lo mencionamos en la clase anterior, verdad? Se relacionan dos o más variables. A veces solo es una correlación o a veces una relación causa-efecto. Se identifica la causa como la variable independiente. ¿Se recuerdan, verdad? Y el efecto como la variable dependiente. Si mi estudio es analítico, yo voy a escribir ahí en mi marco metodológico cuál es mi variable dependiente e independiente en la tabla de variables.
se plantea de una forma razonable y lógica en relación a la pregunta de investigación. Es susceptible de confirmación o de descartarse, ¿verdad? Es decir, es empíricamente contrastable y deben de ser específicas y operacionales. Esto quiere decir que en ellas se debe intuir las operaciones, se debe intuir. Yo con solo leer la hipótesis debo intuir qué tratamiento específico, qué operaciones va a ser necesario para comprobar o rechazar dichas hipótesis. Bueno, entonces, ¿se recuerdan de este ejemplo? Efecto de la milrinona en la presión arterial de neonatos en cuidados críticos. En este estudio, ¿cuál era el objetivo que se pretendía? Evaluar el efecto de este medicamento en la presión arterial de pacientes malitos, ¿verdad? Que están en el intensivo, neonatos. Entonces, la pregunta, solo para que nos recordemos, ¿cuál es la variable independiente? Obviamente es la administración de milrinona. Recuerden este concepto, es la variable que el investigador manipula o controla. ¿Qué es lo que voy a administrar yo? Milrinona. En este caso sería el uso de milrinona versus un placebo, por ejemplo. Y la variable dependiente, pues es la consecuencia. Sería en este caso la presión arterial, ¿verdad? Es la variable que se mide en el estudio para ver el efecto de la variable independiente. En este caso sería la presión arterial de los pacientes, medida antes y después del tratamiento. Entonces, la formulación de estas hipótesis va a depender del alcance de investigación. Estudios exploratorios no formulan hipótesis, los estudios descriptivos, algunas sí, ¿verdad? Si yo estoy, digamos, pronosticando un valor a nivel epidemiológico, ¿verdad? No en epidemiología clínica, sino epidemiología en general. Ejemplo, la esperanza de vida de este país aumentará 2 años para el 2020, ¿verdad? Esa podría ser una hipótesis descriptiva, ¿verdad? El índice de rotación esperada para el próximo año en la empresa es de tanto, o el índice de inflación, ¿verdad? Para el periodo X será de tanto, ¿verdad? Pero en términos generales les diría yo que en epidemiología clínica nosotros no les pedimos que planteen hipótesis en estudios descriptivos, ¿ya? Ahora bien, ya en analíticos, que podría ser desde el nivel correlacional hasta el nivel explicativo, pues obvio sí. Se formulan hipótesis correlacionales como por ejemplo, a mayor pérdida del sentido de la vida, mayor probabilidad de cometer suicidio, ¿verdad? Esa es una hipótesis. O por ejemplo a nivel causal, aquí sí hay relación causa-efecto. Se formulan hipótesis causales como la violencia intrafamiliar de los padres provoca depresión, baja autoestima y estrés postraumático en los hijos. ¿Ya? O sea, aquí es una causa que deriva en una consecuencia, no es solo una asociación o una correlación. Entonces, miremos acá. Fíjense, en las hipótesis correlacionales tenemos dos variables, pero no hay una dirección. Simplemente hay una relación simple entre la variable 1 y 2. Yo puedo decir, el uso ¿de qué les dijera? El uso de diuréticos está asociado con hipocalemia, ¿ya? O podría ser, se correlaciona los niveles de potasio ¿cómo se llama? Con el uso de furosemida, por ejemplo, ¿verdad? Es una hipótesis correlacional. En este caso, en ese ejemplo que le estoy poniendo, no hay una dirección porque no estoy estableciendo una relación causal. Pero si ya es un estudio que es de nivel causa-efecto explicativo, entonces sí hay una variable dependiente de la causa y hay un efecto como el que les mencionaba de la milrinona, ¿verdad? Ahí sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí queda bien claro que en esos estudios explicativos sí hay una variable y hay una dirección en el cual la causa pues produce un efecto en la otra variable, ¿ok? ¿De dónde surge la hipótesis? Pues obviamente de lo que habíamos planteado al principio, de la pregunta de la investigación. Miren esta pregunta, leámosla. ¿Cuál de los siguientes medicamentos, medicamento X y Z, es más eficaz para controlar la presión arterial
en varones entre 50 y 60 años. Digamos, son sujetos diagnosticados con hipertensión en la ciudad de Chiquimula, ¿va? ¿Cuál de los dos medicamentos será mejor? Entonces la hipótesis sería, el medicamento X es más eficaz que el medicamento Z para controlar la presión arterial en pacientes varones, ¿ya? ¿Se dan cuenta que salió de la pregunta? O bien, el clima organizacional tiene efectos en la productividad de las empresas acereras en la región de tal lado, ¿verdad? Esa será una pregunta, o sea, ahí lo está planteando como pregunta, si tiene efecto el clima, si hay mal clima organizacional, obviamente yo podría esperar que haya baja productividad. Ya si lo planteo como una hipótesis sería el clima organizacional afecta la productividad de las empresas acereras en la región tal. O bien, entre más favorable sea el clima organizacional, mayor será la productividad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Pero es básicamente para que ustedes vayan teniendo una idea, lo podrán leer después. Entonces la hipótesis debe ser congruente con los objetivos, con la pregunta de investigación, considerar la relación de variables, deben ser sencillas y claras. Y esto es muy importante, miren, debe contener la hipótesis nula, que es la que yo voy a trabajar, jóvenes. Es la que voy a tratar de desvirtuar, porque la hipótesis nula usualmente me dice no hay diferencia entre A y B, ¿ya? Y la hipótesis del investigador, que es la H1, ¿verdad? Es la que se va a comprobar automáticamente si yo logro desvirtuar la hipótesis nula. ¿Estamos claros con eso? Repito, la hipótesis nula o trabajo es la que vamos a tratar de rechazar por el procedimiento estadístico que utilicemos, para así confirmar la hipótesis del investigador. ¿Ok? Vamos a ver un video, pero les voy a aclarar algo. Nosotros vamos a trabajar con la hipótesis nula, que va a ser H0 o HO, y la hipótesis del investigador, en algunos lados aparece como HI, la hipótesis del investigador, y en otros lados aparece como H1. Por ejemplo, la hipótesis nula, la hipótesis en este caso sería el carro es negro, ¿verdad? La hipótesis nula va a decir que el carro no es negro, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a tratar de desvirtuar esa hipótesis de que el carro no es negro. Eso me comprobaría de que el carro es negro, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis nula son las que nos sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Bien, les decía entonces, el carro no es negro. En algunos lados, en algunas fuentes aparece la hipótesis alternativa como la hipótesis de investigación, como en el video que vamos a ver ahorita. Pero nosotros le vamos a llamar la hipótesis del investigador, porque realmente las hipótesis alternativas son otras posibilidades, una tercera posibilidad que se sale de la nula y de del investigador, ¿verdad? Por ejemplo, el carro es azul, ¿verdad? Esa sería una hipótesis alterna, pero en general les diría, no vamos a trabajar con hipótesis alternas en nuestros protocolos, vamos a trabajar con una nula y vamos a trabajar con una hipótesis del investigador, ¿ya? Por supuesto, las hipótesis estadísticas, cuando utilizamos metodología cuantitativa, nos van a representar la transformación de la hipótesis nula y las alternativas en símbolos estadísticos. Miremos entonces este video. Me dicen si se mira. Vamos a ver. ¿Lo miran? ¿Sí miran la pantalla, jóvenes? La pantalla sí, pero no el video. ¿Perdón? ¿Perdón? La pantalla sí, doctor, pero no sale el video todavía. Ah, ok. Pero sí, donde dice el ritual de la significancia estadística, ¿sí la miran? No, se quedó en la No. diapositiva de hipótesis. Ah, ok. Bueno, entonces les voy a mandar el video para que lo miren, porque como estoy grabando la clase no lo puedo cambiar, pero lo van a ver al terminar la clase, ¿ok? Les voy a mandar el enlace y tienen como tarea ver
esto, ¿verdad? Recordando que la hipótesis que aquí le llaman alterna es la hipótesis del investigador, que es la que vamos a comprobar. ¿De acuerdo? Sigamos pues. Muy bien, entonces vamos al método. ¿Sí se mira método? Sí, doctor. Bueno, método es la médula de la investigación, ¿verdad? Es a lo que más le teme el estudiante, porque yo no sé de estadística, doctor. Bueno, entendemos que no se domine ese tema. Yo me voy a asesorar, voy a tratar de buscar un asesor, un estadístico, si le podemos decir así, ¿verdad? Un especialista, que usualmente son ingenieros, que me trabaje esta parte, ¿verdad? Ya en el hospital les vamos a recomendar algunas personas para que les trabajen esto, pero en términos generales, lo que es el esqueleto de la metodología, sí lo tienen que saber, ¿verdad? Es el plan o estrategia de la investigación. Es un esquema global en el que se indica cómo vamos a alcanzar los objetivos. Pero desde el punto de vista estadístico, matemático, si se puede decir así. Describe todos los pasos a seguir en investigación, explicando dónde va a realizar el estudio, por cuánto tiempo, en qué y quiénes, ¿verdad? El objeto del estudio, cómo se seleccionará la muestra, si habrá aleatoriedad, cómo se asignará la muestra, qué mediciones voy a realizar, ¿ya? ¿Quién va a hacer las mediciones? Hasta eso hay que definir. Si se aplicará el sistema doble ciego o simple ciego o triple ciego, podría ser. ¿Cuáles son las variables? Acuérdense de la clase de variables. ¿Cómo se interpretará el doble ciego? ¿Cuántas variables voy a medir? ¿Cómo voy a interpretar los resultados? Y el procesamiento, el tratamiento estadístico que le voy a dar, ¿no? Pareciera que fuera mucho, pero si yo lo tengo en orden, no me voy a perder. Porque básicamente voy a seguir estos pasos. Voy a escribir qué tipo de estudio es. Con eso empiezo yo mi método. Es un estudio analítico de casos y controles. Ah, va. Ahí ya quedó claro, ¿verdad? Luego voy a ir con la población. Población o universo, es lo mismo, ¿verdad? Luego la muestra. Pero aquí en la muestra me estoy hablando de un grupo selecto que representa a la población y que es con la cual yo voy a trabajar, ¿verdad? Ahí me tengo que detallar un poquito, describir qué tipo de muestra es, si es una muestra por conveniencia, si es una muestra probabilística, cuál fue el proceso de selección de la muestra, si fue por una tabla de números aleatorios, etcétera, si era si era cegado mi estudio o no, ¿verdad? Si era doble o triple ciego, el tamaño de la muestra, si apliqué una fórmula para obtener la muestra y cómo aleatoricé, o sea, cómo decidí a quiénes iba a tomar en un grupo y a quiénes en el otro grupo, por ejemplo, ¿verdad? La unidad de análisis usualmente es el paciente, la unidad de información usualmente es la papeleta, pero eso va a depender, porque si es un estudio retrospectivo, la unidad de análisis ahí va a ser la papeleta, ¿ya? Criterios de inclusión y exclusión. Las variables, la tabla de variables es lo que se llama operacionalización de las variables, los instrumentos para la recolección, el procedimiento para la recolección y análisis estadístico y algunos aspectos éticos. Miramos entonces población y muestra. Unidad de análisis es sobre qué o quiénes se va a recolectar los datos. Por supuesto que va a depender del planteamiento investigar y de los alcances del estudio, ¿ya? Unidad de análisis. Podemos agregar una unidad primaria de muestreo, que es la población donde se va a tomar la muestra. ¿De dónde voy a tomar la muestra? De la unidad primaria de muestreo, ¿verdad? Unidad de análisis, como le digo, ya es específico, es el paciente. Si yo estoy haciendo un estudio en el cual yo le voy a tomar la presión a los pacientes, pues obviamente la unidad de análisis es el paciente, aunque la población haya sido los que llegan a la consulta externa de nefro, si me entienden, ¿verdad? Y la unidad de información, como les estoy diciendo, usualmente es la papeleta, ¿verdad? Pero puede ser también el mismo paciente. Va a depender del tipo de estudio, ¿ok? Población o universo. Población, todos los sujetos que conforman el conjunto,
¿ya? Marco muestral son los elementos que me van a ayudar a componer, que componen el universo y que me van a ayudar a delimitar dónde voy a sacar o dónde voy a extraer la muestra. Muestra, pues es el subgrupo que les estaba diciendo, que es el grupo particular de donde puedo tener los datos. En el caso de la muestra, pues debo describir el proceso y selección y tamaño de la muestra. Usualmente utilizamos dos métodos. Una es muestra por conveniencia, basado en el tiempo. Ustedes tienen un año para hacer su trabajo de campo. O bien, si yo tengo mi universo y tengo una población finita, pues es más fácil aplicar una fórmula y de ahí saco mi muestra. Ya ese sería un muestreo probabilístico. Cálculo de tamaño de la muestra. Tengo que poner mi operación con mi fórmula, ¿verdad? Hay fórmulas específicas para poblaciones finitas. También no es lo mismo una fórmula para un estudio de casos y controles que para un estudio de correlación, por ejemplo. El margen de error, usualmente aceptamos un 5%. La escala de medición de la variable, ¿verdad? Las escalas, y ahí ya nos vamos a la tabla de variables y el nivel de confiabilidad que pueda tener mi estudio, ¿verdad? Todo eso va usualmente en la fórmula para la selección de la muestra. Criterios de inclusión. Aquí hay otro lugar donde hay mucha confusión. Criterios de inclusión son todas las características que debe tener el sujeto o objeto de estudio para considerar. Por ejemplo, son niños menores de 5 años que asisten a la consulta externa, que están en la clínica de nefrología, que han padecido síndrome nefrótico, ¿ya? Que han tenido seguimiento en dicha clínica, que están en remisión, etcétera. Todas las características que me van a definir la población que yo estoy estudiando. Esos son los criterios de inclusión. Usualmente lo hacemos en un solo párrafo para que no quede disgregado, pero se está refiriendo a todas las características. Donde existe la confusión muchas veces es con los criterios de exclusión, porque viene el residente y dice pacientes varones, entonces en exclusión me ponen pacientes mujeres. No, ese no es un criterio de exclusión. ¿Por qué? Porque el criterio de exclusión no es lo contrario del de inclusión. Los de exclusión son criterios que una vez yo incluía al paciente en mi estudio, por alguna razón tuve que sacarlo del estudio, ¿ya? Lo tuve que excluir porque se murió, porque ya no llegó, porque los resultados se perdieron, etcétera, ¿ya? Por eso dice, son las condiciones que tiene el sujeto u objeto de estudio que habiendo cumplido con los criterios de inclusión, pueden alterar el resultado de la medición de variables, ¿verdad? Y que como consecuencia no lo hacen elegible para el estudio. Fíjense que aquí está bien claro. No es lo contrario a los criterios de inclusión. Fíjense desde cuándo se los estoy diciendo. Bueno, luego seguimos con la operacionalización de las variables, que es la tabla de variables. Revisen esa clase, por favor. Los instrumentos a utilizar para recolectar. Entonces aquí si viene y me tiene que poner la boleta de recolección de datos, que obviamente tiene que estar hecha con base a los objetivos e hipótesis y por supuesto con base a las variables que ustedes operacionalizaron, ¿ya? El procedimiento, ahí me tienen que describir qué van a hacer. Se van a ir a parar, a observar, van a ir a tomar la presión arterial, van a ir a sacar sangre, etcétera. Ahí me tienen que dejar bien claro cuál es el procedimiento que van a hacer para recolectar la información. Luego viene el plan de análisis de resultados. Ahí vienen y me ponen, voy a utilizar SPSS o EpiInfo o Excel. Está bien, pero es que no se refiere a eso. Se refiere al tipo de tratamiento estadístico que le vas a dar. Va a ser una investigación descriptiva, vas a utilizar estadística descriptiva, o va a ser inferencial, vas a utilizar estadística inferencial si es analítico, etcétera, ¿verdad? Y el tipo, ¿qué van a investigar? Chi cuadrado para variables cualitativas, o ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer test student? Ahí me tienen que describir qué tipo de tratamiento estadístico le van a hacer a las variables. Esto se les olvida muchas veces, los alcances y límites de la investigación, pues
Si algo tiene que tener un científico, un investigador, es ser honesto y decir, los alcances de investigación son hasta aquí. Y los límites, lo que yo no voy a poder comprobar es esto, ¿ya? ¿Hasta dónde tiene el límite de la investigación? Eso incluiría los aspectos éticos, ¿verdad? De beneficencia, no maleficencia, ¿verdad? Etcétera. Todos los que ustedes ya conocen, ¿verdad? El cronograma de actividades y el material que van a necesitar los anexos, ¿verdad? Esta tabla que está acá es la que utilizamos clásicamente para la operacionalización de las variables, ¿verdad? Básicamente el nombre de la variable, por ejemplo, edad, definición conceptual, eso está en la clase de variables. Es la definición general, la que se acepta a nivel de la literatura, ¿ya? Definición conceptual. Pero la definición operacional, que es muy importante, no solo tiene que decir de dónde van a sacar los datos. Aquí solo me ponen dato obtenido de la papeleta. No, me tenés que decir cómo vas a medir la variable. Definición operacional es para vos cómo medís, cómo vas a medir y cómo definís entonces lo que es la variable que estás investigando, ¿ya? Estaba poniendo el ejemplo, por ejemplo, de la edad. Pues la definición conceptual se refiere, ¿verdad?, al periodo de tiempo del nacimiento a la fecha actual, por ejemplo, ¿verdad? La definición operacional, pues se tomará del registro clínico en el momento que el paciente ingresó, ¿verdad? Se tomará en días, etcétera. Ahí tiene que definir operacionalmente cuál es la variable que están describiendo. Luego tiene que poner el tipo de variable. Acuérdense, hay dos tipos, cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Cualitativas también se conocen como categóricas y las cuantitativas como numéricas. Y tienden a confundirse también, ¿verdad? Cualitativas solo pueden ser de dos escalas, nominal y ordinal, ¿verdad? Nominal, por ejemplo, sí, no, ladino, blanco, indígena, masculino, femenino. Esa es escala nominal. Ordinal, primero, segundo, leve, moderado, severo, etc. Esa es nominal. Pero esta es la escala. Si no ponen ustedes estos cuadritos en su tabla de variables, ya se confunden, ¿verdad? Porque aquí lo que estoy midiendo yo es la unidad de medida. Por eso dice ladino, blanco, indígena. ¿Cómo estoy midiendo yo la unidad de medida? Ahora, si nos vamos a las cuantitativas, si dijimos que las cualitativas solo pueden ser nominales y ordinales, decimos que las cuantitativas solo pueden ser de intervalo y de razón. Cuantitativa continua, ¿ya? Y cuantitativa discreta. Por ejemplo, si yo estoy midiendo bilirrubinas, miligramos por decilitro, puede ser 1.65, 1.658 o 15.4938, ¿ya? Entonces existe un número infinito y acepta decimales. Entonces es una cuantitativa continua. Pero si, por ejemplo, yo estoy hablando del número de hijos, ¿ya? Entre 1 y 2, no puede haber decimales, ¿verdad? O tiene un hijo, o tiene dos hijos, o tiene tres. Entonces, esa sería una cuantitativa discreta, ¿verdad? Por lo tanto, solo acepta números enteros. Entonces, aquí ponen ustedes cuantitativa, por ejemplo, la edad que es, dependiendo de lo que lo estén midiendo, ¿verdad? Pero si lo están midiendo en meses, ¿qué va a ser? Va a ser cuantitativa discreta, ¿verdad? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la escala, las cuantitativas, como les decía, solo pueden ser de intervalo y de razón. En el intervalo, el cero es arbitrario, o sea, cero no quiere decir ausencia de. Y se utiliza mucho, por ejemplo, cuando estoy midiendo grados centígrados, porque 0 grados centígrados no es ausencia de temperatura, ¿ya? En cambio, gesta 0 sí es ausencia de gestas, ¿ya? Esa es la diferencia entre la escala de intervalo y de razón. Estudien bien esto para no confundirse, porque tiene que quedar bien claro el tipo de variable que ustedes están investigando, ¿ok? Luego los instrumentos para recolectar, pues ya les hablé, ¿verdad? Debe escribirse con detalle cómo se ejecutará la información de manera que cualquier lector pueda comprender cómo se ejecutará la investigación. El plan de análisis era lo que les decía.
Se utilizarán estadística descriptiva o diferencial. ¿Qué tipo de tratamiento estadístico le darán a las variables? ¿Ok? Los aspectos éticos, beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, bien descritos, ¿de acuerdo? Aquí en aspectos éticos, dependiendo del tipo de estudio, puede ser que necesitemos una hoja de consentimiento informado. Si es un estudio descriptivo, usualmente no, pero si es un estudio analítico y sobre todo los experimentales tienen que tener hoja de consentimiento informado, ¿ok? Los recursos, pues ahí ya escriben ustedes todo lo que utilizaron y su cronograma, que muchas veces lo olvidan, ¿verdad? Pero lo que se utiliza es la gráfica de Grant, perdón. ¿Ok? Las referencias bibliográficas, pues hay todo un documento de lo que es Vancouver y qué es lo que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Y como les estaba mencionando, pues tiene que estar citado textualmente de acuerdo al estilo Vancouver y no aceptamos menos de 25 referencias. Y por supuesto que en anexos van a poner todo lo que hayan utilizado extra, ¿verdad? Que sea importante que quede documentado en la investigación. Con esto terminamos. Entonces les quiero preguntar si tienen dudas.